beneficiaria del sistema y después hablaré como usuaria del sistema en representación de muchas víctimas del pueblo hondureño. Si yo tengo la oportunidad de estar hablando con ustedes acá, justo es porque desde hace 30 años he vivido con medidas cautelares hasta la fecha. Ahora, en los últimos tiempos, la medida cautelar no solo ha sido dirigida hacia mi persona, sino que la comisión tomó a bien dar medidas cautelares a todo el equipo y los miembros del COFADE. Entonces, sobrevivo por medidas cautelares desde 1980 o de los años 80, para mejor decirlo. Y hemos creído desde el COFADE que el mejor aporte que podemos dar a la Comisión Interamericana y al sistema es hacerle que funcione, haciendo uso de él y exponiendo sus bondades. Eso no quiere decir que solo bondades tiene. Tenemos que decir que es urgente y que es necesario que en este momento se haga una autocrítica. Hay que autoevaluarse para mejorar, pero no para destruir. Un espacio que es el único que al final tenemos los pueblos que vivimos en condiciones como el que vive Honduras en los últimos tiempos y desde los años 80, ¿no? Entonces, no es fácil realmente tratar de decir que todo es bueno, porque como beneficiaria del mismo, pero más que como beneficiaria, como usuaria en representación de muchas personas, sí tenemos que decir algunas cosas y tal vez no es que cuestionar, sino que preocuparnos. Por ejemplo, para mí es como inaudito que a una persona que tenga medida cautelar y que sea asesinada. En Honduras, uno de los primeros que se le otorgó medida cautelar durante el golpe militar de Estado del 2009 fue a un periodista. Y ese periodista fue asesinado. ¿Qué es lo que nosotros pensamos que ahí debe actuar? ¿Cómo debe actuar la Comisión Interamericana? Yo creo que es no esperar que acudamos para que se sancione al Estado, sino emitir alguna acción de inmediato con una situación de esto, porque se pone en juego ante los demás usuarios y beneficiarios de medidas cautelares. En los últimos tiempos son más de 600 medidas cautelares que hemos solicitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las cuales son más de 300 que han sido otorgadas y las otras han girado comunicación al Estado de Honduras. Pero lo otro que pensamos, que la medida cautelar, para decir algo, no debe de ser basada en vista que hay que tener seguridad policial y máxime en los países donde el mayor agresor en público y en privado son los mismos policías, y es el caso de Honduras en estos últimos tiempos. Entonces, me parece que ahí habría que buscar otro mecanismo desde la comisión y nosotras mismas, porque de ninguna manera podemos pensar que este espacio pueda ser desarticulado. Al contrario, debemos hacer todo lo posible para emitir opinión y, además de emitir opinión, hacer propuestas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Cuando les hablo que yo sobrevivo y he sobrevivido por medidas, no me estoy inventando. ¿A cuántas firmas he visto pasar de los directores ejecutivos otorgando firmas para nosotras, para COFADE? ¿Cuántos? Ahí fue donde yo conocí a Jorge, ahí fue donde conocí a Osvaldo, ahí fue donde conocí a tantos. Y lo otro es que puedo garantizar que el sistema, que la Comisión Interamericana ha nacido para salvar vidas, no hay duda.
En 1980, en plena implementación de la doctrina de seguridad nacional en nuestro país, hicimos denuncias ante la Comisión Interamericana, y en medio de la barbarie que estábamos siendo expectantes, como es la aplicación de la desaparición forzada, una práctica oprobiosa, que nosotros no sabíamos que eso existía y que no le encontrábamos lógica, en plena implementación de esa doctrina es que se sentencia y se condena al Estado de Honduras por el caso Velázquez Rodríguez, que ha sentado jurisprudencia, y el caso de Saúl. Eso no queda ninguna duda que nos ayudó muchísimo. Lógicamente, nos ayudó de alguna manera a que el Estado frenara un poco su agresión contra los opositores políticos y contra los que demandábamos verdad y demandábamos justicia en las calles. Y eso es lógico, que tuvo fuerza terrible en contra de los que hacíamos todo el trabajo y los que sirvieron de testigo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso de Velázquez Rodríguez, fueron asesinados algunos, unos antes de ir a la Corte y otros después que fueron a la Corte Interamericana. Fueron asesinados, y es ahí donde pienso que debe hacer como más fuerza la Comisión Interamericana cuando algunos de sus testigos sufren este tipo de ataques después de haber comparecido ante este tribunal. En 1990 nosotros realmente iniciamos todo ese proceso y encontramos que era ahí donde podíamos encontrar respuestas a nuestras demandas, o por lo menos en la comisión, desde la Comisión Interamericana, nos hacían sentir con sus sentencias, en algunos casos, que no estábamos mintiendo como oficialmente se nos decía. En medio de la barbarie de la desaparición forzada y de los asesinatos políticos y de la persecución política, nos decían que los fuéramos a buscar a Cuba, que los fueran a buscar a Nicaragua y que los fuéramos a buscar a la Unión Soviética. Eso nos decían, pero cuando se dio la sentencia de estos casos, lógicamente se tuvieron que replantear el discurso el Estado de Honduras. Ahorita creemos que es más necesaria la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nunca para países como Honduras, para países donde están siendo violentadas las democracias. Paraguay también es un vivo ejemplo. Pero lógicamente, uno de los grandes desafíos de la Comisión, a nuestro juicio, es velar porque las recomendaciones que dan en medio de la tragedia que viven los países, porque voy a decirles, la Comisión Interamericana, en medio del golpe, en los primeros días del golpe, se hizo presente en nuestro país. Ha emitido, en menos de un año, emitió 2 informes con recomendaciones expeditas para el régimen de Honduras, y lógicamente se ha quedado en recomendaciones. Y ahorita que el pueblo hondureño necesita que esas recomendaciones se implementen, a veces nos dicen, pero bueno, vamos a ir, pero se va a quedar en recomendaciones. Entonces es ahí donde creo que se queda corta el accionar, y es ahí uno de los grandes desafíos de la Comisión: qué hacer con recomendaciones de informes que ellos los han dado, que los han verificado in situ, de las graves violaciones a los derechos humanos que se viven en los países. Igualmente con las medidas cautelares. Hoy por hoy, nosotros estamos enfrentando situaciones tan graves que nos hemos quedado así como un poco paralizadas. Y esto a oído del secretario, que lo tengo aquí muy a mi derecha. Por ejemplo, solicitamos medidas cautelares de carácter urgente para unos niños que fueron víctimas
y que son sobrevivientes víctimas de un ataque de una operación combinada de agentes de la DEA, del Ejército de Honduras y de la Policía de Honduras. Esa medida cautelar, y me parece que es ahí donde se debe valorar el carácter de urgencia de la medida cautelar, aún está en puro trámite y los sobrevivientes, los niños, los estamos cargando nosotras, porque había que entrar a darle la atención médica para poder salvar. Uno está aún todavía en la oficina y la medida cautelar está en trámite. Entonces, me parece que eso sí se debe replantear la comisión cuando las medidas cautelares presentan una gravedad de esta naturaleza. El otro asunto que creo que tenemos que ir valorando y que la comisión debe valorar es cuando se solicita medidas cautelar, se debe verificar realmente si los beneficiarios han autorizado a los que dicen ser representantes ante la comisión. Y digo esto porque a veces hacen la solicitud, otorgan la medida, pero no tienen ninguna voluntad los representantes de darle seguimiento a esa medida otorgada. Lógicamente eso recarga en las personas y organizaciones que estamos comprometidas con las víctimas y que estamos comprometidas para dar el fortalecimiento y poder demostrar que en efecto la medida cautelar otorgada, la persona se la merecía. Entonces, en esa línea es que deberíamos de ir siendo autocríticas y ver los desafíos que se nos replantea con el sistema. Yo no quisiera y no quise traer ni quiero repetir las barbaridades o las tonterías que el régimen de Honduras hizo en relación en esta última fase, porque me parece que son como que ni las pensaron, ¿no? Cuando habla que no pueden haber, o sea, que los monumentos o que van dentro de las sentencias no deben de ser parte de lo que significa lo económico, son cosas que me parece que no vale la pena ni siquiera discutirlas, porque se ve a las claras que sí estamos no viviendo un gobierno democrático, sino que lo que estamos enfrentando es un régimen disfrazado de democrático. Y ahí en países como Honduras, Paraguay, que de repente algunos otros van a enfrentar golpes militares de Estado, la comisión debe de tener ser como más vigilantes de sus recomendaciones y de la implementación de la medida cautelar. Hoy yo estoy así como, bueno, decía cuando me mandaron la invitación, ¿voy o no vamos? Y porque siempre creíamos que en todos estos espacios que se han venido dando para discutir el fortalecimiento de la Comisión Interamericana por la situación en que está viviendo, yo les decía, bueno, vamos a ir a estar 3 días, 5 días, vamos a descuidar el trabajo que hacemos para que la comisión funcione, para demostrarle a este Estado, para demostrarle a estos estados que en efecto vale la pena que la conservemos, que es mejor. Pero cuando me hicieron esta invitación dije yo, ya es como la recta final, debemos estar, debemos ir, pese a que tenemos tantos y tantos compromisos, como es la proximidad de 3 décadas de trabajar en pro de búsqueda de verdad y de justicia para ver cómo se combate la impunidad en nuestro país, y con la tristeza hoy ponerme aquí frente a ustedes, decirles que en Honduras, lejos de ver que ha avanzado, hay un retroceso violento, no a 30 años como los que estamos, sino a 40 años. Eso es lo que estamos viviendo en materia de democracia, pero somos también tercas y persistentes, ¿no? Yo sí creo que en esa línea la comisión y el sistema interamericano se ha convertido para nuestros pueblos como los representantes. Es el único espacio cuando los países como el nuestro
demuestra un desplome absoluto y total en sus instituciones encargadas de implementación de justicia, ¿cuál es el único recurso que tenemos? El recurso es solamente el del sistema interamericano, el de la Comisión Interamericana. Por lo tanto, estamos no más que obligadas, estamos comprometidas a demostrar, no por solidaridad, sino porque ha estado haciendo trabajo en favor de la justicia y en favor de la verdad para poder frenar un tanto la situación de barbarie que se vive en países donde las democracias están rotas como en Honduras. Yo quisiera, por ejemplo, hablarles y decirles, miren, cuando fue el representante de la OEA a Honduras, en mero golpe, nosotros queríamos que mejor agarrara su vuelo y se viniera. Cuando se decide incorporar a Honduras ante el seno de la OEA, igual nosotros sentíamos el dolor más fuerte, porque fue una grosería que se hizo con el pueblo hondureño. Y yo cuando digo se hizo una grosería es porque reincorporarlo sin ninguna condición era como extenderle un cheque en blanco para que continúe haciendo lo que hoy se está cometiendo en el país. En Honduras el asesinato y las muertes se ha vuelto parte del paisaje y nos están haciendo casi como hacer insensibles ante esa tragedia que vive el pueblo hondureño. Y eso en gran medida es por la incorporación de Honduras y sin ningún acondicionamiento. Por eso dijimos no, desde COFADE dijimos no vamos a ir a esa asamblea de la OEA que se estaba celebrando en El Salvador, porque vamos a ir a avalar el reintegro de Honduras y eso hay que agarrarnos confesadas. Y en efecto, el pueblo hondureño está en eso, nos tenemos que agarrar porque está en eso. Ahí hay una guerra sin haber declaratoria de guerra. Y eso en gran medida yo lo pongo aquí porque sabemos que se tiene que colocar, porque no es cierto que el régimen de Honduras está interesado y está comprometido para iniciar procesos de respeto a los derechos humanos. Al contrario, ahí lo que uno visualiza es una práctica y una política de Estado para cometer los crímenes que hoy se están cometiendo. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, en los últimos tiempos se dieron cuenta, donde se incendió un centro de un sistema, una granja penal, donde murieron asesinados más de 360 personas. Y eso no ha habido ninguna iniciativa para investigar. Y lógicamente la impunidad continúa. Separaron temporalmente al director de los centros penales, pero ahí está. El hecho mismo que digan que fue accidente, eso no libera de responsabilidad al Estado de Honduras. Al contrario, debería de estar siendo enjuiciado porque los privados de libertad están bajo de su tutela y custodia y fue incapaz de garantizar que esa gente no muriera en las condiciones que murió. Solo para citarles un ejemplo. Pero lo otro que es pertinente que se conozca es la calamidad en que se encuentran algunas comunidades en nuestro país, como es en el Bajo Aguán, donde ahí han estado representantes de la Comisión Interamericana, junto a foros y observatorios que hemos realizado con organizaciones defensoras de derechos humanos a nivel internacional y con organizaciones locales, y ahí no pasa nada. Son más de 85 campesinos que han sido asesinados, son más de 10 mujeres que han sido violadas brutalmente. Se ha vuelto a implementar la práctica de la desaparición forzada. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar en este momento apostándole a que el sistema, el único que tenemos por ahora,
que en este momento se ponga en crisis. Yo más bien los invito y exhorto que hablemos no con los que estamos convencidos de los beneficios del sistema, sino que hablemos con los que no están convencidos y que no conocen la importancia de la Comisión Interamericana y del sistema interamericano. Y les hablo de esta manera, yo pongo un poco mi corazón, porque lo que menos es ser técnica, porque además aguardo mucho dolor y somos depositarias realmente de lo que el pueblo hondureño vive, y que cuando la Comisión Interamericana dice que va a Honduras, el pueblo que está sufriendo siente y le devuelven la esperanza. Pero hagamos que la esperanza no se quede congelada, que la esperanza de ese pueblo que hoy necesita la protección y la demanda del sistema interamericano, y hacerle saber al régimen que está falseando la verdad, que inicie un proceso no es ni siquiera de reconciliar, sino de proteger los derechos humanos de los ciudadanos y de las ciudadanas. Otro me parece que tiene que ver muchísimo con el accionar de la comisión, que a nosotros nos ha puesto en desventaja cuando estamos haciendo el litigio y la representación de algunas víctimas, es que se le permita al Ministerio Público que sea él el que haga la defensa del Estado de Honduras. O sea, a la representación del Ministerio Público ante la Comisión Interamericana se le permite que sean ellos los que hagan la defensa del Estado de Honduras, cuando su rol del Ministerio Público es hacer la defensa de la sociedad que está reclamando justicia. Y ellos se ponen y hacen un papel totalmente diferenciado. Eso refleja la indefensión en que nosotros estamos, pero no es suficiente con que se refleje la indefensión, es de hacerle sentir a ese Estado de Honduras violador de derechos humanos, que sus mismos funcionarios confunden su rol y su papel. Y si ellos van a defender al Estado, ¿cuál será y qué será lo que se nos devuelve a nosotras, que tenemos que concurrir legalmente y obligatoriamente a nivel interno ante el Ministerio Público, y que sean ellos los que van a hacer la acción penal ante los tribunales como representantes de nosotros? Eso me parece que sí sería como alguno de los retos que debería de tener la Comisión Interamericana, y que sea el representante legal del Estado de Honduras el que asuma la defensa ante el sistema interamericano y ante la Corte Interamericana. En este caso, la Procuraduría General del Estado de Honduras es el que debe de ejercer la representación, y no los fiscales encargados de proteger a la ciudadanía. Cosas como esas aliviaría un poco el nivel de tensión y el deterioro que Honduras está viviendo en materia de combate a la impunidad, porque es gravísima, ¿no? Si se da ante la Comisión Interamericana hechos como estos, entonces imagínense ustedes a nivel interno lo que tenemos que hacer. Lo otro que siento que la comisión debería de hacer es con los casos que se presentan. No debemos y no se debe hacer esperar 10, 15 años para, corríjanme la palabra, si alguien me ayuda del sistema, para la admisibilidad, perdón, la admisibilidad de los casos. No deberían de esperar 10 a 12 años para esa. Se le dice no se puede admitir, pero imagínense que hay casos que los hemos llevado y los hemos logrado después de 15 años, después de 12 años. Y a todo esto tenemos que suertearnos a nivel interno con el régimen y con los posibles imputados que ellos saben que van a relucir. Yo digo esto y comento esto y lo hago así porque me parece que es de la única manera que podemos fortalecer. Y desde Honduras, desde COFADE, que
militamos en la defensa y no para aprovecharnos en ninguna cosa ni del sistema, ni de los representantes que tenemos, ni de nosotras mismas, pensamos que sí es necesario levantarnos en una acción pasiva para proteger, para fortalecer el sistema. Debemos hacerlo. ¿Y por qué no hacer acciones públicas en las diferentes embajadas, en los diferentes países? Porque creo que no debemos ni permitir que desaparezca, peor debilitarlo. Al contrario, nuestra tarea estamos obligados a fortalecerla porque es ahí el camino. Yo recuerdo a la Comisión Interamericana en los años 80 que llegaba y que esa era como la tabla de salvación nuestra. La recuerdo ahora en medio del golpe militar de Estado. Llegó y ya no solo era para un grupito el aliento, era para toda la ciudadanía y tenía esperanzas y sigue teniendo esperanzas en alguna respuesta desde la Comisión Interamericana y lógicamente eso no tenemos que votarlo porque son esfuerzos tanto de ellos que llegan ahí como esfuerzos de los que depositan su testimonio ante la Comisión. Entonces yo ahí lo dejo, me parece que hay que debatir un poco más, pero también si es necesario hablar de casos concretos, debemos hablarlos para mejorar y para posicionar a la Comisión y mejorar la esperanza de los pueblos que creen y que siguen pensando que desde ahí se va a obtener justicia y se va a exhibir al gobierno o a los regímenes como regímenes violadores de derechos humanos. Y lo otro que me parece que ya basta, como en Honduras, estar creyendo que hay avances democráticos. En Honduras hasta ahora se nos vienen peores tiempos y peores momentos de cara al proceso eleccionario. Sabemos que la vamos a ver muy, muy fuerte. Imagínense cuando les hablo de cara a 30 años, el día que venía, cuando me conducía al aeropuerto, me están informando que nuestras oficinas han sido abiertas y lógicamente es con busca de información, saquearon información, ahorita me estaban diciendo, entonces eso les indica el nivel de vulnerabilidad en que estamos. En Honduras, insisto, estamos viviendo un régimen y deberíamos entonces de compartir y ver que si bien es cierto, el Estado de Honduras ha creado y creó un espacio de comisión de la verdad y reconciliación y que ha creado para vender imagen internacional y hacerse todo un lavado, a nivel internacional ha creado una Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, pero hasta ahorita no hemos mirado los resultados de ese compromiso en materia de protección a los derechos humanos. Gracias.